Y bueno, y ya finalizando esta información básica, quería ver dos aspectos. Uno, el alza de lactación. ¿Por qué? Porque el alza de lactación es un fenómeno que se produce en las majadas prácticamente todos los años en el Uruguay. Había una información generada por Nari, Cardoso y Verdier que describieron el alza de lactación, y en trabajo que nosotros hicimos unos años después quedó clarísimo. Cuando comparábamos ovejas paridas y criando el cordero, en la séptima semana se producía un pico de niveles de parasitosis expresado en los niveles de HPG, fundamentalmente compuesto por Hemoncus contortus. Y ese fenómeno prácticamente no era detectado en las ovejas que estaban falladas o las ovejas que al parir se les moría el cordero. Eso está claramente descrito en el alza de lactación, y en Uruguay es un fenómeno que a nivel experimental se detecta fácilmente, pero a nivel de campo también se detecta prácticamente todos los años. La pregunta que me parece todavía no está contestada, aunque pueda haber algo de información e hipótesis, es: ¿este fenómeno por qué se produce? Por larvas hipobióticas de Hemoncus contortus que cuando ingresan a la oveja en el periodo del preparto inhiben su desarrollo, y en el posparto, por todos los temas hormonales, inmunitarios, etcétera, desarrollan ese nivel de parasitosis de golpe y al mismo tiempo y dan esta curva tan característica? ¿O son fenómenos que por la inmunidad y la relajación por las hormonas y todos se produce parasitosis directa de las ovejas en el posparto? No está claramente definido, pero si nosotros nos ponemos a priori y decimos lo más fácil de explicar es por las larvas hipobióticas. ¿Por qué es lo más fácil de explicar? Porque por eso se desarrolla siempre la séptima semana, independientemente del momento que pare la oveja, porque las ovejas no paren todas el mismo día, y es independientemente de los fenómenos climáticos. Si la oveja pare los primeros días de agosto, el alza de lactación se da 7 semanas después. Si pare en septiembre, se da 7 semanas después. Entonces es más lógico pensar que es por larvas hipobióticas, y esas larvas hipobióticas se desinhiben en el posparto en determinado momento por fenómenos individuales de la oveja y no climáticos. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a hacer las digestiones pépticas de los abomazos de los corderos que rastrearon el año pasado, en los que estaban a régimen de estabulación, que es donde verdaderamente las larvas de Hemoncus que se encuentran son larvas hipobióticas, porque tuvieron tiempo para madurar y estaban como larvas, o sea que retrasaron su estadio evolutivo, nos encontramos que los niveles de hipobiosis son bajos. Y eso sucedió en el 2007. Y en el 2007, en las majadas del Uruguay, hubo alza de lactación. Hubo alza de lactación. Entonces, o es una parasitosis que adquiere en el posparto, y me extraña, porque en el 2007, en el posparto, esa primavera tardía fue seca. ¿Y por qué se parasitaron tanto la oveja y no se parasitaban los corderos? O la hipobiosis es un fenómeno ligado a la categoría del huésped. Y no la detectamos en corderos, pero de repente es un fenómeno que se da en la oveja de cría. Serán temas a analizar en el futuro, por ahora en la información que tenemos, aunque falta procesar la información que se genera este año y que puede arrojar luz en ese sentido. Por último, me quería referir a unos estudios básicos también que hicimos con el doctor Daniel Pereira sobre la ecología del Hemoncus contortus. ¿Por qué? Porque es el parásito más importante. ¿Por qué? Porque si es el parásito más importante, una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué sobrevida tienen las larvas infectivas de Hemoncus contortus, las L3 de Hemoncus contortus? ¿Qué sobrevida tienen? ¿Es igual para cualquier estación del año? Entonces,
hicimos un trabajo de infectividad de campo natural contaminado con huevos de Moncus contortus en 4 estaciones del año. ¿Qué fue lo que hicimos? Obtener materia fecal con huevos de Moncus contortus y en un estudio de tipo parcelario hacer siembras del campo con esa materia fecal y después rastreadores. Esas siembras se hicieron en el otoño, en el invierno, en la primavera y en el verano. Y después lo que hacíamos era rastreos en junio, agosto, octubre, diciembre y febrero para la contaminación de otoño. ¿Qué encontramos? Claramente que cuando la contaminación por huevos de Moncus es en el otoño, la persistencia de la infectividad es muy larga en el tiempo, muy prolongada en el tiempo. Hasta octubre seguíamos levantando L3, los rastreadores L3 de Moncus contortus. El sembrado en el otoño. Quiere decir que esa contaminación de otoño es la que tiene más persistencia en el tiempo. No así las contaminaciones de invierno, de primavera y de verano. Es como que el verano, en general, y sobre todo si no es muy lluvioso, frena bastante bien el desarrollo del Hemoncus. Y esto es lo que explica cómo esos grandes niveles de infestación del otoño de Moncus de los corderos perduran las infestaciones a lo largo de todo el año. Si nosotros tenemos menores niveles de parasitosis en el primer otoño, podemos disminuir la infección por Hemoncus contortus durante todo el año. Por lo tanto, tratando de sacar conclusiones a toda esta información básica y general que estamos presentando, podemos decir que la presencia de nematodos gastrointestinales en nuestro sistema de producción es inevitable, que su incidencia es importante en la recría y en el posparto de las ovejas, que los géneros más prevalentes para el Uruguay son Hemoncus y Trichostrongylus, que Hemoncus tiene alta prevalencia en el primer otoño de la recría y en el alza de lactación, en el posparto de la oveja, que Trichostrongylus, tanto axei como coluriforme, tienen alta prevalencia en el primer invierno de las recrías en el Uruguay, y que los componentes que determinan el alza de lactación aún no están claros. Y por último, lo que veíamos recién, la contaminación de huevos de Moncus contortus en otoño determina una infectividad elevada y prolongada en el tiempo. Y por ahora, nada más. Muchas gracias.